Yo les voy a hablar ahorita de una reflexión que el Señor me dio sobre la cruz y se llama el silencio de la cruz. Para empezar esta reflexión yo le voy a pedir al Señor su palabra para que en ese espíritu podamos hacer esta reflexión. Y el Señor, fíjese que yo no escojo estas palabras, donde la abro, pero el Señor es perfecto en lo que nos muestra. El Señor me lleva a la crucifixión y es San Lucas 23, 26, y dice así: y cuando lo llevaban, tomaron a un Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía una gran muchedumbre de pueblo y de mujeres que se lamentaban y lo lloraban. Vuelto hacia ellas dijo Jesús: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque van a venir días en los que se dirá: felices los estériles y las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos, porque si en el leño verde se hace esto, ¿qué sucederá en el seco? Llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben qué hacen. Después de dividir sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, mientras los príncipes se burlaban y decían: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es Cristo de Dios, el escogido. Los soldados también le burlaban acercándose para ofrecerle vinagre y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él una inscripción con letras griegas, romanas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo injuriaba y decía: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro respondió y reprendiéndolo decía: ¿no temes tú a Dios cuando estás en el mismo tormento? Justo de verdad de nosotros, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero este no ha hecho nada. Y añadía: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. El sentido de la cruz es definitivo en la vida cristiana. Empezamos en esto, sabemos que es la Eucaristía. El sentido de la cruz comienza por nosotros descubrir algo muy importante, y es esto: todo bautizado está crucificado. Cuando nosotros nos bautizan, nos crucifican con Jesús, quedamos crucificados con el Señor. Entonces ser cristiano y estar bautizado no es un lujo, y no es que vamos corriendo a que nos bauticen el niño, porque es que es como algo muy, muy bonito que vamos a hacer, y va a estar protegido del diablo, y son cosas que todos los ancestros hicieron, y la iglesia es muy linda, y vamos a tener los beneficios de los sacramentos, y qué bonito que todos seamos parte de la iglesia. Y todo esto puede ser algo muy bonito, algo muy familiar, algo tradicional, algo que es parte de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Pero qué diferente es la realidad que hay en el bautismo. En el bautismo hay crucifixión. Mire lo que significa estar bautizado. Lo que significa estar bautizado significa estar muerto para este mundo, nada menos que eso. ¿Y qué sucede cuando usted está marcado con la sangre del Cordero? Lo persigue el lobo toda su vida, porque él huele la sangre del Señor y la odia. Y él nos odia, y el mundo nos odia también. Entonces lo primero que hace el bautizado cuando empieza a tener uso de razón es encontrarse con la realidad opuesta, que es lo que el mundo le enseña, que le dice todo lo contrario a lo que le dice la sangre que lleva puesta en su frente.
La sangre que lleva en su frente le dice, no, por ahí no. Pero el mundo con trompetas y centellas y luces le dice, por acá sí, venga, venga, venga. Olvídese de esa sangre, venga para acá. No se trata de sufrir, pues nosotros no nacimos para sufrir. Y usted se va por el psicólogo más famoso, el científico más poderoso, y le dice, no naciste para estar sufriendo ni atormentado. Se trata de buscar la felicidad. Una persona va con problemas matrimoniales donde el psicólogo, que es ateo, y le dice, sepárate, ¿qué haces ahí atormentándote y sufriendo? Búscate otro que te haga feliz. No se trata de sufrir. ¿Y cuáles son las pastillas más populares en todos los anuncios de televisión, de radio, de prensa y todo? ¿Cuál es la pastilla que más se vende de todas? Las pastillas para el dolor. Sí. Esas son. Fíjense que no necesitan siquiera fórmula médica. Usted puede comprar pastillas para el dolor en cualquier parte, hasta en la estación de gasolina consigue, porque las venden en toda parte, es la que más se vende. Nadie quiere dolor. Hasta los cristianos más increíbles que se creen, los católicos más comprometidos de todo, cualquier dolorcito corren a tomarse 20 pastillas, porque yo no estoy supuesto a tener dolor, no estoy supuesto. Entonces, ¿qué sucede? El cristiano apenas empieza a crecer en este mundo, empieza, como se dice la palabra, a crecer en este mundo. Pero ¿qué sucede cuando uno crece en este mundo? Empieza a decrecerse de Dios. Entonces, toda nuestra vida es un caminar, alejarnos de la cruz y alejarnos de Dios. Y de repente en un momento dado, a cada alma le llega el momento. Miren que hay un pasaje que dice, viene el amo y recorre por el parque y encuentra a unos hombres allí muy temprano en la mañana y les da trabajo y se los lleva. Y luego pasa a la mitad de la mañana, luego al mediodía, luego por la tarde, y a todos les paga el mismo salario. ¿Qué sucede? Este es el amo celestial, que a las almas las llama a diferentes momentos de su vida. Hay personas que desde muy temprano en la vida las llama a la fe y al compromiso espiritual y les da esa gracia. Y desde chiquiticos están comprometidos y son unos trabajadores increíbles en la iglesia y todo desde chiquitos. Y de pronto llega uno que se la pasó de malo toda la vida como yo. Y a los 47 años, sí, y a los 47 años me llamó y me dijo, venga para acá, se acabó todo el juego ya. Ahorita vamos a trabajar ya. Y me pone a trabajar para su reino. Y así es como él nos va a pagar lo mismo. Y la gente que es egoísta y que está escogida desde el principio dirá, pero ¿cómo es posible que que nunca estudió nada, que nunca aprendió nada de Dios, que no sé qué, y llega el Señor y le descarga todo este conocimiento, lo pone a predicar y hace cosas que ninguno de los otros están haciendo sin que haya hecho nada por eso? ¿Sí? Ese es el desagradecido. Y resulta que todos nosotros recibimos un pago. ¿Y cómo se llama? La salvación eterna. No se trata de ganar cosas para este mundo, porque yo no soy misionero ni estoy predicando acá porque estoy ganando cosas para acá. No, si yo no quiero nada, lo único que quiero es que las almas no vayan donde yo vi que no debían ir y que se vayan para donde yo vi que sí se debían ir. Eso es lo único que importa. Lo demás no importa, porque todo esto va a pasar y se va a acabar. Entonces, ¿qué sucede? El Señor muestra cómo es que nosotros somos llamados un día. Cada uno de nosotros tenemos un día en que el Señor nos presenta la definitiva necesidad de decir sí o no eternamente a Él. Y a todos nos toca. Llega un momento, hay personas que les toca en el mismo momentico de la muerte, un momentico antes de morirse. Vivieron toda la vida, unos siendo hasta masones, otros hasta satánicos, quién sabe qué. Y en el momento de la muerte, en ese momento, llega el momento de decir sí o no. Y de pronto pasan un purgatorio espantoso, pero se salvan. Por eso el Señor dice, nunca puedes juzgar a nadie, ni te puedes juzgar a ti mismo. Y por eso nos dio a Dimas, al ladrón de la cruz, como ejemplo. ¿Para qué? Para que no nos hagamos muchas ilusiones de nada, sino que digamos, la misericordia de Dios no tiene límite. Por eso Dios no discrimina.
la persona más mala que usted haya escuchado de esta vida, que hizo las cosas más horrorosas, esa persona en el momento final de pronto se salvó. Y se va a encontrar usted con una sorpresa increíble, que aquel que pensó que estaba pudriéndose en los infiernos está recibiéndolo usted a la entrada del cielo, ¿cierto? Porque así es Dios, eso es Dios, la misericordia de Dios es así. Y este mundo temporal es una ilusión banal por la cual no debemos nunca dejarnos engañar. Cuando usted vea una cosa, tenga la seguridad que de repente está viendo algo que no es. Así la vea muy clarita, así la vea no sé cómo, a lo mejor no es. Por eso es que nunca confíe en las cosas de este mundo. Nunca, jamás. Porque las cosas de este mundo están cambiando permanentemente. Permanentemente. Porque lo único que es, ¿qué es? El que es, ¿cierto? Y el que es solo uno, Dios. Nosotros no somos. Nosotros no somos nada, absolutamente nada. Él, lo único que nosotros somos es cuando el que es en nosotros. En ese momento somos. Pero en este momento, si nosotros no tenemos al que es, somos nada. Porque si no es el que es dentro de nosotros, ese somos no existe, sino que estamos desaparecidos. Por eso tenemos que recrear el que es en nosotros, para que podamos ser también nosotros en Él, siendo Él el que es en nosotros. Por eso entendamos que el Señor nos quiere llevar a nosotros a una realidad desnuda, absolutamente desnuda en este día, para que cuando salgamos de acá, salgamos vacíos de nosotros y nos demos cuenta que no sabemos nada. Y además, ¿sabe qué? Que no necesitamos saber tampoco. Entonces, en ese momento descansamos, porque no vinimos acá a aprendernos una cantidad de lecciones increíbles y ojalá que no se me olvide y ojalá que... No se trata de eso. Así no funciona el Señor. Mire, el Espíritu Santo es perfecto. El Espíritu Santo cuando llega le da todo y usted no tiene que pensar siquiera. ¿Usted ve que yo tengo aquí alguna nota para hablarles 3 o 4 horas seguidas? No, yo no estudio nada, no pienso cuando hablo, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo confío que el Señor se manifiesta a través de mí y Él hace el trabajo. Sí. Amén. Y saben que todos los aplausos son para el Señor, ¿no es verdad? Por eso lo tengo acá. Por eso siempre lo pongo al frente, porque este es mi patrón y yo trabajo para él. Entonces, miren que esto es lo que sucede. Nosotros debemos salir hoy de acá vacíos completamente de nosotros, y sabiendo que vamos a abandonarnos al Señor como yo lo estoy haciendo en este momento, y estoy confiado de que no tengo nada que preocuparme ni pensar que lo que les voy a decir, porque Él va a hablar. Pero de la misma forma, cuando salgamos de acá hoy, salgamos así, tranquilos. Si nosotros estamos en obediencia de Dios, si nosotros tenemos esa Eucaristía que nos alimenta, nosotros nos vamos de acá desocupados de nosotros mismos a vivir la vida tal y como se presenta, igualita, sabiendo que Él sabe. Si el Señor sabe todo, ¿de qué me preocupo yo? Yo no tengo por qué saber nada. Él sabe. Si Él sabe, es suficiente para mí. Así pase lo que me pase en mi vida, no importa. Si Él sabe, debe ser suficiente para mí. Por eso se dice, hay que amarlo sobre todas las cosas. Eso es lo que significa eso. Hay que amarlo sin importar si uno entiende o no entiende, si le gusta o no le gusta, si era lo que esperaba o no. Todo eso no importa. Si uno está... Miren el regalo más grande que puede recibir una criatura humana en esta tierra. El regalo más inmenso de todos, ¿cuál es? El saber que uno está en obediencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya sabe que está en su voluntad. Y todo lo que le pasa está en su divina voluntad, por absurdo que sea. Entonces, eso cambia y transforma la vida entera, porque ya se puede uno abandonar en el Señor y decir, soy tuyo, es tu voluntad la que vivo, por eso yo no tengo nada que temer, porque si estás conmigo, ¿quién contra mí?, como dice el apóstol. Entonces, eso es un descanso increíble para el alma, porque se acaban todas las angustias y las murmuraciones de esta vida terrenal que está llena de tanta tentación y de tanta cosa absurda que el mundo nos siembra en el corazón. Miren que hay gente que está atormentada y atormentada todos los días y tienen techo,
tienen ropa, tienen comida, tienen salud física. Hay gente que hasta tiene esposa y marido que los quiere, tienen hasta hijos o tienen hermanos y mamá que los quiere, y sin embargo están aburridos. ¿Por qué? Porque el mundo los siembra de ansiedades, de inquietudes y necesidades que no necesitan ni tienen por qué tener. Entonces nunca alcanzan el gozo del Señor y están llenos de líos, porque cada día se comprometen más en las cosas del mundo y cada día se meten en más problemas con el mundo por las ganas de tener territorio en este mundo, cuando lo último que debemos hacer es tener eso. ¿Para qué? Nosotros tenemos que implorarle al Señor que nos libere de todas las cosas de este mundo, que nos haga sencillos. Mire lo que el Señor me explica a mí. Cuando nosotros morimos, el alma se eleva hacia Dios, se debe elevar hacia Dios, debe volar como una paloma hacia el Señor. Ese es el alma. Pero ustedes nunca han visto un alma con morral o con maleta, ¿no es verdad? Una paloma. ¿Ustedes han visto una paloma cargando morral, un pajarito? Un ave no va cargada, solamente en caricatura las ve así. Pero la realidad es que usted nunca vio una paloma con un colchón al hombro o una cosa así, porque no carga nada, está libre. Pues fíjense ustedes que si nosotros desde ahora no comenzamos a bajar el equipaje que llevamos en los hombros, vamos en el momento de la muerte, nos vamos a ir con carga y todo para abajo, porque no podemos subir con todo ese equipaje. Entonces el verdadero trabajo de esta vida terrenal es empezar a descargar desde ahora. Ese es el trabajo más grande que usted debe hacer como católico, empezar a pensar a qué es el apego más grande que tengo yo. Usted es una señora que está casada y tiene hijos, piense bien, a lo mejor es su esposo y sus hijos, el apego más grande. Piensa, si mi esposo se muere hoy, o si me deja, se me acaba mi vida, así, si mi hijo le pasa algo, y esos son apegos, ¿cierto? Son el miedo, que no importa ni siquiera que Dios exista, no es suficiente, porque es que si se muere no lo aguanto, no, así Dios esté vivo, no importa, no, yo no quiero que eso suceda. Entonces es un apego verdadero. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que ir a implorarle al Señor desde ahora y decirle: Señor, quítame de mi corazón esta posesión. Yo no puedo poseer a mi esposo, yo no puedo poseer a mis hijos, yo no puedo tener propiedad sobre ellos, porque son criaturas humanas. Yo no puedo ser esclavo de otra criatura, no puedo ser. Yo quiero ser esclavo tuyo, Señor. Quiero estar metido contigo, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a transformar en nuestra vida. Tenemos que empezar a implorarle al Señor que nos libere de las cargas, para no convertirnos en el fantasma de la familia cuando nos muramos. ¿Cuánta gente no tiene que exorcizar al abuelo cuando se muere porque está espantando por la casa? ¿Cierto? Y el pobre abuelo estaba pegado a la familia todavía y no pudo dejar y le tocó quedarse ahí. Nosotros no queremos ser los fantasmas de la tierra, nosotros queremos ser los espíritus de Dios en el cielo. Es lo que queremos ser. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que empezar a trabajar desde ahora para no volvernos fantasmas. Tenemos que empezar a dejar las cargas de esta vida, empezar por dejar los apegos más grandes que tenemos. Si los apegos suyos son humanos, el afecto humano, entonces arrodíllese y hágalo 1.000.000 de veces todos los días, hasta que sienta la libertad de que ese esposo, esos hijos, esa familia no es suya, es de Dios. Usted no tiene nada que ver con eso, es de Dios. Ámelos con el amor de Dios, y entonces eso solamente lo da Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Fíjese que usted está sentado ahí escuchándome a mí y piensa, dice: uy, eso sí que está como bien difícil de lograr. Pues claro, lo que para el hombre es imposible no lo es para Dios, ¿cierto? Dios venció la muerte en Cristo. Cristo venció la muerte y venció el pecado. Él puede vencer cualquier cosa. Por eso, si usted está muy apegado a la familia y cree que no es capaz de hacerlo, le aseguro que con Cristo sí lo hace. Eso es. Entonces por eso hay que entregárselo a Él, decirle: Jesús, yo no puedo, pero tú sí. Dame la libertad de amar a mi familia bien. ¿Y cómo se ama bien? No poseyéndolos, porque el que posee manipula,
El que posee, cela. El que posee, de duda. El que posee no se porta bien ni ama bien. Es una persona que no ama bien, porque está toda hora manejando una posesión personal y no una criatura de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces hay que empezar a descargar todos esos apegos ya. Y nadie aquí se engañe pensando que tiene tiempo. Miren una cosa, les voy a dar una prueba que el Señor me dio sobre el tiempo. ¿Cómo será de ilusorio el tiempo? ¿Y cómo será que no existe? Que aquí ninguno de ustedes se puede parar y decirnos a nosotros en esta audiencia de que sabe a qué hora se va a morir. ¿Alguno de ustedes puede parar y decir eso? Entonces, si usted no se puede parar y contarnos a qué hora se va a morir, ¿es posible que usted considere el tiempo como real? Si usted no sabe cuándo se acaba, ¿cómo sabe usted que es real? De la única manera que usted me puede decir que el tiempo real es cuando me dice: voy a dar una charla entre 1 y 2 de la tarde, y cuando llegan las 2 se acabó la charla. Era una hora real, ¿cierto? Que pasó, sucedió. Pero cuando usted no puede parar y decirme a mí a qué hora se va a morir, es porque usted no tiene tiempo, porque no existe. Porque usted si no tiene cómo terminar eso, y usted es mortal, entonces ¿cómo explica eso? Si este cuerpo no se muriera, yo le entiendo que usted no sabe cuándo se va a morir, porque no se va a morir, ¿cierto? Pero si usted sí se va a morir, pero no sabe a qué hora se muere, ¿qué quiere decir eso? ¿Se da cuenta? Es mortal, pero no sabe cuándo se va a morir. Eso quiere decir que esta vida no es suya. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer con ella? Entregársela al dueño. Entregársela al dueño. Dejar de hacer eso. Ese es un apego violento en nuestra vida. Estar apegados a esta vida humana nuestra, y no es nuestra. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Se la entregamos al Señor. Y al entregársela al Señor, tenemos que empezar por decirle al Señor: Señor, enséñame a vivir en mí ese desapego total de mí, para que yo pueda vivir contigo la realidad que tú tienes para mí, tu voluntad, tu divina voluntad, y vivir en obediencia a esos misterios que me dicen a mí. Yo no puedo decir: voy a esperar unos añitos más para vivir un poquito más las cosas de esta vida para cambiar del todo, ¿cierto? Ay, no puede hacer uno nunca eso. Eso es como suicidio, porque usted no sabe, como dice el apóstol, el Señor llega como un ladrón en la mitad de la noche. Así llega Jesús y te llama. Ven, así me llamó a mí. Y a mí sí que me llegó en la mitad de la noche. Me llegó a las 12 de la noche. Entonces, miren que es que eso es lo que pasa. Llega como un ladrón. Entonces, si nosotros sabemos lo frágil y lo vulnerable que es esta vida nuestra, ¿qué hacemos nosotros no preparándonos para encontrar al Divino Maestro hoy, no mañana? Entonces hay gente que tiene pospuesto el cambio total, ¿cierto? Tiene un vicio, dice: yo creo que en el año entrante ya lo puedo dejar, ¿cierto? Y que es medio fornicador, por allá medio malicioso, dice: yo ya casi que dejo de fornicar del todo. Sí, convencido. ¿Usted sabe lo que le pasa donde usted muera así en esa forma? Dice: uno no puede jugarse al azar la vida, nunca. Usted se está jugando la vida eterna, eterna. No está perdiendo oportunidades de nada, sino toda la oportunidad entera. Así de que nosotros tenemos que meditar en una palabra muy importante, y se llama eternidad. La debíamos tener apuntada en el muro del cuarto donde dormimos, y apuntarla tan grande como toda la pared del frente, que diga eternidad. ¿Y por qué? Porque eso es lo que está en juego acá. Es lo que está en juego. Si a usted le molesta y le duele tener que quedarse aguantándose una persona que no le gusta por 2 o 3 horas, ¿usted se imagina aguantarse al diablo por la eternidad? Es que eso es lo que es. Y fíjense ustedes las cosas que nos estamos jugando nosotros, y todo parece que es como insignificante en este momento terrenal, porque es el momento de la gracia, o sea que tenemos la oportunidad de escoger. Entonces todo está acá listo y todo eso. Es como cuando llega una persona que está todo emocionado porque quiere ser militar. Entonces va y se presenta y lo enlistan al ejército y le rapan la cabeza, y está todo emocionado, y le sacan un uniforme que quería tener y le entregan unas cosas que quería tener. Pero después viene la milicia y el entrenamiento para ser soldado, y ya en las primeras semanas ya dice: uy, yo no creo que nací para soldado, yo no puedo, ¿sí?
Eso, porque así es. Entonces tenemos que saber que eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Tenemos que, en este momento nos está mostrando todas las cositas así. ¿Y las cuáles escogemos? Las más bonitas, las más cómodas, todo eso. Cuando nosotros oímos hablar de Jesús, un colchón, ¿cuál era? Ay, las pajas, en un pesebre, para dar una pesebrera, uno como que dice, sí, el Señor hizo eso. Yo no, yo quiero un colchón de plumas, yo quiero vivir en una casa bien grandecita, ojalá con piso de mármol y todo eso. Y todas estas cosas quiero, yo no quiero un pesebre, ni quiero acostarme en la paja como Jesús, ni loco, eso no es para mí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Hay que escoger las cosas verdaderas que son eternas. Por eso la mayoría de las oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque nosotros no pedimos sino beneficios temporales. Por eso. Y el Padre eterno, que es bueno, nos da es beneficios eternos, porque Él conoce la eternidad. Entonces, ¿qué sucede con el diablo? El diablo nos provee beneficios temporales. Ustedes se dan cuenta que toda la gente que le vende el alma al diablo, como los masones, algunos satánicos y gente así, el diablo les da dinero, les da fama, les da poder económico, social, político, les da todo eso. Pero a cambio de ¿qué? Pierden la vida eterna. Entonces Dios no actúa así. Por eso no hay ninguna oración que no sea respondida. Pero Dios nos da a nosotros lo que sí nos sirve. Lo que pasa es que lo que Dios nos da ni lo notamos, porque como es insignificante para nosotros. Yo no quería eso. De pronto yo estoy pidiendo un carro porque la familia mía necesita un carro más grande, porque ya tengo 2 hijos. Y Dios no me da ese carro, sino que le da salud a mis hijos. Pero eso ni siquiera me doy cuenta, porque supuestamente debían estar con salud, ¿cierto? O sea, yo considero que mis hijos deben tener salud. Y ese regalo que Dios me dio, no lo noto, yo no lo noto. Y por eso no lo aprecio, ni le doy gracias a Dios por la salud de mis hijos, sino que yo quiero es el carro grande que necesito. Y eso no me lo ha dado todavía. Y fíjese que eso es lo contrario a las cosas. Dios nos da beneficios eternos. Y no es que la salud de los niños necesariamente sea un beneficio eterno, porque es temporal. Pero con eso estoy diciendo, si le da paz a la familia, tienen la oportunidad de acercarse más a Dios. Para eso le da la paz. Para que tengan la paz para interceder por otros, la paz para hacer caridad, la paz para trabajar en el reino de Dios. Todas esas cosas son regalos de Dios. Entonces, miren el sentido de la cruz. Cuando nosotros entendemos de que la vida nuestra es un peregrinar por la tierra, entonces entendemos el sentido de la cruz verdaderamente. Porque Cristo nos dijo a nosotros, cuando Él le habló a Poncio Pilato y le mostró algo muy importante para todos nosotros, que fue: yo sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, nosotros que nos llamamos de Cristo, ¿y qué hacemos nosotros buscando reinos en este mundo si somos de Cristo? Ustedes se dan cuenta que el error más grande de toda esa gente que persiguió a Cristo y lo crucificó fue porque lo que Cristo ofrecía no le servía, porque estaba ofreciendo una liberación que era para la eternidad y no para liberarse de los romanos, ni para ponerle orden a la Jerusalén de esa época, sino que eran cosas transitorias las que ellos querían. Y eso es lo que pasa. Si somos de Cristo, tenemos que tener el corazón anclado en el cielo, en la vida eterna, en la santa Jerusalén del cielo, en la ciudad de luz. Ahí debe estar nuestro corazón, porque ahí donde está el tesoro nuestro, ahí está el corazón. ¿Qué es lo que usted más desea en este momento? ¿Tener una casa muy grande? Mire, yo le digo una cosa: si lo primero que hay en su corazón no es estar en el cielo, todas las cosas que está deseando en la tierra le van a quitar el cielo. Primero ponga su corazón en el cielo. Primero que todo, dígale al Señor: Señor, yo quiero ir al cielo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ir al cielo. Y después de que tenga eso bien claro en su corazón, usted necesita una mejor casa. Todos podemos vivir bien. ¿Por qué no? El Señor no quiere que nosotros vivamos entre una cueva llena de murciélagos, como me tocó vivir a mí un tiempo, sino que quiere que vivamos bien y decentemente y dignamente. ¿Por qué no? Dios nos da todo eso, pero siempre y cuando nuestro corazón no esté en esa casa, sino en el cielo. Porque si nosotros podemos tener una casa muy hermosa, gloria a Dios, la disfrutamos, le damos bienestar a la familia, una vida digna, pero que siempre en el corazón de todos, antes de acostarse y a levantarse, los ojos estén puestos en la casa del cielo, diciendo: esa es mi casa, para allá voy, allá quiero ir, Señor. No me dejes acampar entre estas paredes de cemento, no me dejes acostarme a adorar
piso de mármol. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro en el corazón, que las metas nuestras siempre sean eternas, para que así podamos nosotros entender el misterio de la cruz. El Señor dice, la gente con mucha facilidad dice: yo no creo en nadie, nunca volveré a abrir mi corazón, porque siempre me hieren, me traicionan, me mienten, me roban, me hacen cosas, todos ofendidos y acabados y destruidos y llenos de cicatrices y de heridas, y lloran por las heridas que tienen tan horribles. Y el Señor dice: abre esos brazos y acuéstate en el madero de la cruz. ¿Qué tal que yo me hubiese ofendido? ¿Tú crees que te hubiese salvado? Por eso es que si nosotros queremos ser de Cristo y queremos ser cristianos, nos tenemos que hacer cruz, nos tenemos que acostar en el madero y parar de llorar y de juzgar a los demás que nos hicieron daño. El Señor dice: ¿quién eres tú para creer que te tienen que amar? ¿Quién eres tú para creer que te mereces que te sean fiel? ¿Quién eres tú para creer que necesitas que te apoyen y te respalden y te aplaudan y te admiren y te den todo lo que quieras, lo que necesites? ¿Quién eres tú? Si tú no eres sino un miserable pecador, que el fuego del cielo no te ha consumado por la gracia y misericordia de Dios nada más, porque ya debías estar incinerado. Entonces el Señor dice: reconoce quién eres, un miserable pecador que no te mereces nada. Acuéstate en el madero de la cruz y deja que te crucifiquen, deja que te claven a la madera, deja que te pongan una corona de espinas y que te apuñalen, deja que te escupan, te pisoteen, te ignoren, te desprecien, te pisoteen y pasen por encima tuyo. Deja que lo hagan, deja y ofréceme todo a mí. Y te va a doler, y te va a doler, pero es la única manera de entrar al cielo. El que no es capaz de dejar su vida por el Señor nunca podrá ganar la vida eterna, jamás. Cuantas veces usted se siente a proteger su propia vida y a lamentarse de todo lo que le hacen los demás, está perdiendo a Cristo y se bajó de la cruz. Por eso la vida nuestra tiene que ser un constante vivir en los clavos. Esa es la vida nuestra, de un constante vivir entre las espinas, un constante vivir entre la humillación y el desprecio, dejar que nos ignoren. Cuantas veces usted esté ofendido, acuérdese que acaba de despreciar a Jesús, porque usted acaba de reconocer que es la vida suya la que quiere y no la vida eterna, la vida en Dios, no la quiere. Usted está ofendido. Usted sabe que lo más cómodo y más sofisticado del hombre es llegar a hacer el reclamo a otro y dice: ¿sabes qué? Pues yo no estoy ofendido, pero estoy confundido. Sí. Es como para... Es que, ¿cuál es la diferencia? Está súper ofendido, ¿cierto? Capaz que no sabe ni cómo decirlo. Confundido. ¿Quién se va a confundir? Uno se confunde nada más cuando no quiere amar y perdonar. Cuando eso se confunde uno. Es la única confusión que hay. Porque mire lo que sucede. Si usted tiene un esposo o una esposa o un hijo, un hermano, una mamá o un papá que no lo quieren como usted quiere, entonces lo único que hace es darle gracias al Señor por tenerlos y por darle lo que le están dando, aunque no es lo que usted quiera, ¿cierto? Eso sería el cristiano verdadero que está en la cruz. En lo demás, la otra gente se queja: mi marido no me comprende, no me ama, mi esposa, esto, lo otro. Se quejan y si los dejan peor, si los son infieles peor. Y eso no quiero decir que se justifique la infidelidad ni nada de eso, pero lo que no se justifica es de que uno le ponga todas sus esperanzas, toda su vida, toda su alegría, todo su amor a un ser humano, ¿cierto? Porque en eso todo el mundo se va a estrellar con una realidad absurda. Nosotros tenemos que ponerlo todo en Dios, todo. Y la única manera de poner todo en Dios es acostarnos sobre el madero de la cruz y dejar que nos claven. Es de la única manera. Y perdonar, y nos va a doler. Miren cómo es el escándalo de la cruz. Hay personas que cuando tienen un dolor de cabeza, todo el mundo sabe, le corren pastillas de todas las esquinas, porque no se lo guardan nunca. Mire, cuando al Señor le preguntaron: maestro, ¿qué hago yo para alcanzar la vida eterna? Y Él dijo: tienes que cumplir los mandamientos, cargar tu cruz y seguirme. Pero Él no dijo: cumple los mandamientos, carga tu cruz, repártela con todo el mundo y sígueme. Eso no dijo Jesús.
Jesús dijo, cárgala y sígueme, pero no repártela. Entonces hay gente que no puede esperar con contarte todos los dolorcitos que tiene. Se encuentra uno, ¿cómo estás? Oh, es que tengo un dolor aquí, y es que esto, y es que no he podido, que y son dolores por toda parte. Cuando uno se va, tiene más dolores que esa persona, lo enferman a uno, ¿sí? Y hay familia, hay gente que manipula toda la familia entera, donde lo diagnostiquen con un cáncer o le diagnosticen con una enfermedad mortal. Dice, ya se sientan en un sofá de la casa, ¿cómo estás? Ah, pues yo me voy a morir ya, pero está bien. Todo el mundo, no, no te vas a morir, no te preocupes, confía en el Señor, vamos a orar por ti. Sí, que se haga la voluntad del Señor, pero yo como... Y empiezan con esta manipulación, ¿no? Y todo esto es cierto, la persona que no está en la cruz. Miren ustedes la belleza de lo que es el silencio de la cruz. Hay una estación del Calvario donde Jesús se encuentra con esas mujeres que tenían lástima de Jesús. ¿Se acuerdan? Que venían ahí no porque lo amaban, sino que tenían lástima del Señor. Y vinieron allá a decirle, ay pobrecito, sí, usted el de los milagros y todo, Jesús, lo van a crucificar. Decía, no lloren por mí, lloren por ustedes, sus pecados, sus hijos, porque Él llevaba el gozo del Padre en el corazón. Y a pesar del dolor, de la cruz, de todo lo que llevaba, le iban a matar, y Él estaba consolándole, diciendo que era lo que tenían que hacer a esos. Y eso es lo que sucede, el silencio de la cruz. Usted entra a un hospital a visitar a un enfermo y está conectado a toda clase de máquinas en el último momento de su vida, y entra ahí, ¿y qué encuentra? Un rostro lo más hermoso del mundo, radiante. Y usted entra y ese enfermo le pregunta, ¿cómo estás? Te ves un poco triste, ¿qué te pasó? Cuando sale uno de visitar al enfermo, se sienta como si lo hubieran sanado a uno. Pero cuando entra al cuarto enseguida, que ya no es el silencio de la cruz, sino el escándalo de la cruz, entra y hay un paciente en las mismas condiciones. Pero cuando entra uno, encuentra un rostro de limón, una persona amargada, y le pregunta, ¿cómo estás? Mal. ¿Y qué pasó? Estas enfermeras son horribles, y esto y aquello, y empieza a contarle todos los dolores con detalle. Cuando usted sale de ese cuarto, está más enfermo que él. Ese es el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. A usted le pasa una tragedia en la casa y usted es muy católico. ¿Qué hace? Corre para la iglesia y se arrodilla al pie de Santísimo y dice, ¿por qué yo, Señor? Yo, ¿por qué me trajiste tú a mí? ¿Por qué me tengo que ganar yo esta tragedia tan horrible, Señor? Quítame esto de mi vida ya. Ese es el escándalo de la cruz. Cuando uno debe venir donde el Señor, confiando de que Él sabe lo que está haciendo. Y tiene que venir ¿a qué? Tiene que venir uno a darle gracias. Fíjese que esto suena totalmente contradictorio y absurdo, ¿sí o no? Porque el mundo nos enseñaría otra cosa. Inclusive el evangelio de la resurrección, que es el de los protestantes, le diría otra cosa a usted. Nosotros tenemos que, le dirían hasta el punto de que tiene que aceptar que fue sus errores, todo, pero dile al Señor que Él lo va a redimir de todas maneras con su sangre. Pero la realidad es esta: nosotros debemos llegar allí al Santísimo, darle gracias al Señor por la prueba que está permitiendo en la vida de uno, y pedirle fortaleza para vivir ese momento. Y después de alabarlo, de pedirle fortaleza para vivir su santa voluntad, de aceptar la prueba con amor, decirle, y si es tu voluntad, Señor, cambia esta situación. Al final de todas. Pero lo primero que es ir donde el Señor para que le dé fortaleza. ¿Qué hacía el pueblo de Dios cuando se arrepentía en el Antiguo Testamento? Se vestían en ceniza, hacían ayunos. ¿Ustedes se dan cuenta lo que pasó con Nínive? La belleza de Nínive, que hasta los animales los pusieron en ayuno. Pero fíjense en la belleza, dándole gracias y arrepintiéndose de los pecados. No diciéndole al Señor, ¿por qué Nínive? ¿Por qué no se van para otro lado? Pero Nínive, ¿van a quemar a Nínive? No, era que decían, somos pecadores, nos arrepentimos, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida. Si te quieres llevar esta vida, llévatela. Pero si nos quieres perdonar, perdónanos, y no vamos a volver a cometer estos errores. Y eso es el sentido de la cruz, viene en reconocer quiénes somos. Tenemos que morir al pecado. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque somos pecadores.
Entonces, en el Evangelio hay tan solo dos excepciones en las cuales la enfermedad no es consecuencia del pecado. Una, un cieguito que el Señor le da la vista después de ponerle pantano en los ojos. ¿Se acuerdan? Los fariseos le pusieron una trampa al Señor diciéndole, bueno, ¿y este por qué está ciego? ¿Por el pecado de los antepasados o por el pecado de él? Era una trampa, ¿cierto? Siempre le ponían trampas. Y Jesús dijo, por ningún pecado de nadie, porque él está ciego para que Dios se glorifique en él. Para él nació para eso, ¿cierto? Ese fue escogido para ser ciego hasta el momento que Dios le daba la luz de los ojos para glorificarse ante los demás. Y Lázaro, el amigo de Jesús, quien debía morir para que Jesús lo resucitara. Ustedes saben que Jesús a propósito esperó 3 días a que él se muriera, ¿cierto? Y él vino, entonces Lázaro no se estaba muriendo por su pecado, sino porque Dios iba a glorificar en él. Pero el resto de las personas que Jesús sana en la historia del Evangelio, todos estaban enfermos por culpa de su pecado, porque Jesús les dijo, vete y no peques más. Les decía a todos ellos, después de que sanaba al paralítico, al ciego, al sordo, al mudo, al endemoniado, le decía, vete y no peques más, tus pecados están perdonados. Entonces, ¿qué nos quería decir con eso? Todas esas enfermedades son consecuencia del pecado. Y hay veces que dice uno, entonces ¿cómo explica que un niño nazca con diabetes si ese niño no ha pecado? Pues es que viene en una familia de pecado. O sea, ¿quién fue que le transmitió esa diabetes? Pues el abuelo o el tatarabuelo, que fueron los que pecaron. Entonces nosotros tenemos en nosotros una herencia intergeneracional. Cuando nosotros somos bautizados, somos exorcizados del pecado original y de todas las raíces de pecado. Pero cuando empezamos a vivir nuestra vida, empezamos a pecar otra vez y caemos de regreso en las raíces intergeneracionales, a pesar de haber sido liberados. Entonces las consecuencias de nuestro pecado nos traen consecuencias graves en la carne, y por eso traen pecado, y también traen tragedias en la familia, situaciones horribles. El adulterio trae maldición sobre los hijos, la separación, el divorcio trae maldición sobre la pareja y los hijos, y así pasa en todo sentido. Eso no quiere decir que esa maldición que cae sobre los hijos la van a vivir en plenitud, porque si son obedientes a Dios nada les pasa, porque Dios prometió. En el mismo Antiguo Testamento se decía, mis antepasados comieron uvas agrias y mis hijos nacieron con dentera. Pero hoy dice el Señor, nunca pagarás por los pecados de tus antepasados si me eres obediente. Eso es Cristo, la redención. Entonces, el madero de la cruz en nuestra vida es definitivo. Miren que nosotros cargamos en nosotros cosas como estas. Tenemos sacramentales y son importantes de llevarlas, el escapulario, todo esto, muy importante, la cruz en especial. Pero nosotros tenemos que entender algo, esto no es un amuleto. Un crucifijo, un escapulario, una medalla, el agua bendita, el aceite para ungir los enfermos, únicamente actúa en sus manos cuando usted está en perfecta obediencia en Dios. Porque yo, por ejemplo, vi los secuestradores que me tenían encerrado en una cueva, tenían escapularios y crucifijos. ¿Por qué? Para la buena suerte, para que los protegieran de las maldades que hacían. Y hay gente que está convencida que ponerse en un escapulario o una cruz, con eso están ya arregladitos y salvados. Lo único que los salva a uno es la obediencia, no más, porque el diablo no lo puede tocar, sino que Dios, a no ser de que sea con permiso de Dios, y usted lo ve bien claro en el libro de Job, para que entienda bien ese misterio. Pero no creamos que el solo hecho de tener una cruz con nosotros, esa cruz nos va a defender. Esta cruz solamente defiende al obediente, nada más. ¿A cuál de los dos ladrones defendió la cruz en que estaba? Al que se arrepintió. No es verdad, el otro no la defendió. Estaba en la cruz que mismo estaba Jesús y el ladrón, y el otro que se arrepintió. Pero solo el que se arrepintió, la cruz le sirvió de salvación y al otro de condenación. Entonces, por eso no pensemos que los sacramentales y la cruz y todo esto es suficiente para salvarnos. Tenemos que tener la cruz primero en el corazón y tenemos que estar crucificado en ella. Si usted no está acostado sobre el madero de la cruz, de nada le sirve llevar un crucifijo. Y de nada le sirve arrodillarse al frente de un crucifijo si el único crucificado es el que está en el crucifijo y no usted. Cuando usted vaya a arrodillarse
a los pies de la cruz del Señor, arrodíllese para que usted esté arrodillado en su propia cruz, al frente de la cruz del Señor. De lo contrario, usted es simplemente un fariseo, un pagano que está al frente de la cruz del Señor, diciéndole: Señor, desde esa cruz sálvame y sáname de los problemas temporales que tengo, pero no quiero saber nada de acostarme allá contigo, ni dejarme clavar de nadie. Entonces, el sentido de la cruz queda en entregarnos con sacrificio y con amor al verdadero sentido de lo que es la vida en Cristo, que es un sacrificio permanente de entregar esta vida temporal y de no amarla, de no apegarnos a ella, de no hacernos ilusiones en este mundo, ni tener ningún plan temporal que no esté primero sembrado en el plan eterno de Dios, que está en la casa celestial. Le damos gracias a Dios, y yo le voy a pedir al Señor, para cerrar esta reflexión, que nos dé su santa palabra. El Señor me lleva a San Pedro, la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, y dice: los maestros del error y su castigo. Verdad es que hubo también falsos profetas en el pueblo de Dios, así como vendrán entre vosotros maestros embusteros, que introducirán sectas de perdición y renegarán del Señor que los rescató, acercándose a sí mismos una pronta venganza. Y muchas gentes los seguirán en sus disoluciones, por cuya causa el camino de la verdad será infamado, y usando de palabras fingidas harán tráfico de vosotros por avaricia. Mas el juicio que tiempo ha que les amenaza va viniendo a grandes pasos, y no está dormida la mano que debe perderlos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales los precipitó al abismo, en donde son atormentados y tenidos como en reserva hasta el día del juicio, si tampoco perdonó al antiguo mundo, quien bien que preservó al predicador de la justicia Noé, con 7 personas, al anegar con él diluvio el mundo de los impíos, si reduciendo a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó a desolamiento, poniéndolas para escarmiento de los que vivían o vivirán impíamente, si libertó al justo Lot, a quien estos hombres abominables afligían y perseguían con su vida infame, pues conservaba puros sus ojos y oídos, morando entre gentes que cada día sin cesar atormentaban su alma pura con obras detestables. Luego bien sabe el Señor librar de las tentaciones a los justos, reservando a los malos para los tormentos en el día del juicio, y mayormente aquellos que para satisfacer sus impuros deseos siguen la concupiscencia de la carne y desprecian las potestades, osados, pagados de sí mismo, que blasfemando no temen sembrar herejías. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor, y en este momento nos retiramos para la hora de almuerzo. Amén.